olvides suscribirte a nuestro canal. El cumplimiento del plan divino. Vamos a empezar mencionando que Dios no es un Dios de improvisaciones, como ya lo hemos visto. Es un Dios que tiene todo, hermanos, perfectamente planeado. Sí, porque Dios tiene un plan, el cual día a día se va desarrollando. Y el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios no tiene fallas, no tiene errores. Porque lo hizo Dios, hermanos, en toda su sabiduría. Porque Dios es sabio. Y Dios, todas las cosas que hace, hermanos, en ellas se refleja la sabiduría. Vemos nosotros las cosas que Dios creó. Y todo, hermanos, nos da testimonio que fue hecho con la sabiduría de Dios. Todo, hermanos, perfectamente hecho, creado, ¿verdad? De manera tan especial. No obra de la casualidad, sino obra de un ser superior. Veníamos hace un par de días en el autobús de regreso a la casa por la noche y venía meditando, hermanos, acerca de la sabiduría de Dios, de cómo Dios todo lo hizo de manera perfecta. Y venía yo meditando en eso porque me sentía un poco cansado de regreso, ya en la tarde, y veía yo, hermanos, cómo Dios nos hizo, hermanos, de una manera tan especial a cada uno de nosotros. Y meditaba yo en que ese cansancio que sentía, pues basta con un momento, hermanos, recostar nuestra cabeza, basta con un momento en el que podamos dormir, y por la mañana aquel cansancio se fue, el dolor, hermanos, se acabó, se retiró del cuerpo, y nos sentimos nuevamente con energía, ¿verdad? Y nos activamos y otra vez, ¿verdad?, a los quehaceres diarios. ¿Es esto, hermanos, obra de Dios? Porque Dios, hermanos, nos hizo en esa perfección. Todo, hermanos, lo hizo Dios con una sabiduría y no se le escapó detalle alguno para que nosotros pudiéramos, hermanos, vivir en este mundo. Resalto eso, hermanos, porque digo, para todo lo que Dios creó, hermanos, hay perfección y se denota en ello una sabiduría. Si basta con ver, hermanos, lo que es el organismo, el cuerpo humano, y nos damos cuenta, hermanos, la complejidad, hermanos, que hay dentro de nosotros para que todo funcione. El cerebro, hermanos, lo complejo que es, nuestros sistemas, hermanos, tan complejos, y todos trabajando, hermanos, unidos, para nosotros poder, hermanos, vivir el día a día. ¿No es esto, hermanos, obra de la casualidad? Sino que en ello se nota la sabiduría de nuestro Creador, porque fue Dios el que nos creó, no nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino Dios nos ha creado. Y aún decíamos que en la creación se nota la sabiduría con que Dios actúa y hace todas las cosas. En esa sabiduría, hermanos, vemos nosotros que Dios ha establecido un plan, el cual día a día se va cumpliendo conforme pasan los días. Algunos hombres de Dios en la antigüedad, profetas, indagaban y preguntaban, ¿verdad?, diligentemente, ¿qué sería de ellos? ¿Qué sería del pueblo? ¿Qué sería de aquellas manifestaciones que Dios le concedía ver cuando ellos veían un pueblo muy grande y numeroso? Y querían seguir indagando a ver cuál era el plan que Dios tenía, pero a ellos, Dios, hermanos, se los impidió. Les dijo Dios, no les toca a ustedes saber los tiempos y las razones que Dios tiene en su sola potestad. No les tocó a ellos vivir en este tiempo y disfrutar de lo que hoy nosotros disfrutamos. Pero todo lo que hoy disfrutamos es el cumplimiento de un plan, del cual vienen, hermanos, dando testimonio los profetas de la antigüedad. Los siervos de Dios vienen dando testimonio, hermanos, y hoy se está cumpliendo todo lo que ellos decían, todo lo que ellos hablaban. Dios tiene un plan, una vez más decimos, y ese plan se va cumpliendo.
En ese plan que Dios ha establecido, hermanos, podemos resaltar que Dios quiere dar oportunidad de salvación al mundo entero. Sí, en el plan de Dios, eso es lo que Dios quiere. Que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y para desarrollar, hermanos, este plan y para el cumplimiento de lo que Él quiere, ha levantado Dios hombres, ¿sí?, a los cuales les ha dado una función muy importante y especial en este mundo. Ha levantado Dios hombres, hermanos, conforme a su voluntad, los cuales representan, hermanos, delante de los hombres a Dios. Porque esos son los siervos de Dios, representantes, hermanos, de nuestro Dios. Son los hombres, hermanos, por los cuales Dios habla a la humanidad. En el cumplimiento de ese plan divino de Dios, hermanos, hay una parte, hermanos, fundamental. Y son estos hombres, hermanos, que Dios toma, por medio de los cuales la palabra de Dios va llegando a toda nación. La palabra de Dios se va extendiendo, hermanos, por el mundo. Es por estos hombres, hermanos, que la fe verdadera de Dios no se ha extinguido. Porque estos hombres, hermanos, por medio de su palabra, nos inculcan, hermanos, el creer en Dios. ¿Sí? Estos hombres, hermanos, por medio de esa palabra, nos inculcan, hermanos, el creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que a través de esto podamos nosotros alcanzar la vida eterna. Entonces, en el plan divino que tiene Dios, el cual se va cumpliendo día con día, podemos resaltar nosotros que para el cumplimiento de ese plan, toma Dios hombres, ¿verdad?, especiales, los cuales Él mismo elige, hermanos, y les da una misión, una encomienda, de llevar su palabra por el mundo, de llevar salvación a toda nación, de traer consuelo a la persona en necesidad, ¿verdad?, de traer alivio, de traer fortaleza, de traer esperanza, de traer paz. Es la función de los hombres de Dios. Sí, para eso los ha mandado Dios al mundo. Una vez más digo, para traer salvación y vida eterna. Pero si ese es el plan de Dios, vemos nosotros que el enemigo siempre ha luchado por oponerse, hermanos, a la voluntad de Dios. Satanás, el diablo, siempre va a querer, hermanos, llevarle la contraria a Dios. Se va a oponer siempre a sus planes y va a trabajar para que esos planes no se cumplan o no se desarrollen de la mejor manera. Siempre va a ser Satanás un obstáculo. Siempre, hermanos, lo ha intentado. Los mismos argumentos, las mismas trampas, la misma forma de trabajar, hermanos, la vemos nosotros desde el principio de la humanidad. Ya decíamos el día domingo anterior, cómo, hermanos, el enemigo trabaja, queriendo destruir, hermanos, primeramente, para detener el plan de Dios, a esos hombres, hermanos, fundamentales, a los cuales Dios le encomienda esa grande labor. Y ahí está, hermanos, queriendo detenerlos, ¿verdad? Queriendo, hermanos, pues hacerles daño a través de la mentira, de la calumnia, del engaño. Ese es el trabajo de Satanás, el cual quiere detener, hermanos, el plan que Dios tiene ya trazado. Vemos, hermanos, a través de la historia, que Satanás ha tomado hombres y mujeres y los ha, hermanos, ensañado en contra de los hombres de Dios. Hombres que llegan a sentir un odio, una furia, raíces de amargura que los carcomen por dentro, como el cáncer que va carcomiendo. Así se han levantado hombres, hermanos, en contra de los siervos de Dios, tratando de destruirlos, persiguiéndoles, hermanos, al punto de querer destruirlos, de querer matarlos.
¿Sí? Vemos nosotros, hermanos, cómo Dios es el que pone, hermanos, esos hombres para traer salvación al mundo. Y el hombre, para poder alcanzar la salvación, debe escucharlos. El hombre no va a alcanzar la salvación, hermanos, por sí solo. El hombre, para alcanzar la salvación, ocupa escuchar a un hombre de Dios. Ocupa escuchar su consejo, su palabra. Ocupa escuchar qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros para a través de esto alcanzar la vida eterna. En una ocasión, un hombre del cual daba testimonio el Señor Jesucristo murió. Era un hombre que tuvo sus comodidades. La Biblia le describe como un hombre rico, el cual hacía banquetes. Este hombre, una vez que murió, fue llevado, hermanos, a un lugar de tormento. Fue llegado, hermanos, a unas prisiones, hermanos, de las cuales, pues él no quería, hermanos, estar ahí, pero ya no había nada que hacer para él. Dice que en aquel lugar de tormento había fuego, una llama que lo quemaba constantemente y que no se apagaba. Y él no quería que su familia pasara por la misma situación. Él no quería que sus amigos sufrieran lo mismo que él estaba sufriendo. Él quería que alguien se levantase de entre los muertos y fuera y les hablara. Oigan, arrepiéntanse. Escuchen la palabra de Dios a través de los profetas. Y solo así se van a librar de esta condenación. Dice en el libro en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 29. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Quiero resaltar en este pasaje, hermanos, que para los amigos de este hombre y la familia había una oportunidad de no ir a parar a ese lugar. La oportunidad que ellos tenían era escuchar a los hombres de Dios. La oportunidad que ellos tenían era escuchar a los enviados de Dios. Esa era la oportunidad. Dios es bueno y ahí les estaba dando esa oportunidad. Pero el hombre se ciega. Pero el hombre cree que no son importantes ni necesarios. Pero el hombre se levanta contra ellos. Dice aquel hombre: Señor, si se levantara alguien de entre los muertos y fuese, a él escucharía. No. Si en ese tiempo se levantara alguien y dice: vengo de entre los muertos y vengo a advertirles que busquen a Dios, y empezar a predicar en los parques, y se subieran los autobuses a predicarle a las gentes, ¿tú crees que la gente le haría caso? Le diría loco. Sí, no lo escucharían. Apártate, tenemos que caminar, cállate, estás haciendo ruido. No lo escucharían. Pero dice la palabra del Señor, pues el Señor Jesús habla: ahí tienen a los siervos de Dios. A ellos, escúchenlos. En el plan de Dios, entonces, encontramos que siempre han habido hombres, los cuales vienen como un beneficio a la humanidad. Y el que quiere encontrar la salvación, ¿qué debe hacer? Oírlos, escucharlos y atender su palabra. Hombres, una vez más, importantes que tiene Dios
¿verdad? Para que su plan bendito se vaya cumpliendo. Pero decíamos, el enemigo quiere, hermanos, detener el plan de Dios. En el plan de Dios hay oportunidad de salvación. Y es lo que quiere Dios, la salvación para el mundo entero. Ahí está Satanás trabajando. Él no descansa. Como león rugiente anda buscando siempre a quien devorar. Y se mete Satanás y trabaja, hermanos, en los corazones débiles, los cuales logra mover una vez más, digo, para querer hacer daño, para querer destruir, para encarcelar o para, hermanos, matar a los hombres de Dios. Esto no ha sido nuevo. Por eso decíamos, Satanás viene, hermanos, desde mucho tiempo con sus mismas estrategias, tratando, hermanos, de destruir de la misma manera. ¿Qué hombre de Dios? Leemos el testimonio de la Biblia. ¿Qué hombre de Dios ha venido a este mundo, hermanos, y no ha tenido sufrimientos? Y el mundo, hermanos, no le ha causado dolor. ¿Qué hombre, hermanos, enviado de Dios ha venido a este mundo y no ha tenido que librar grandes batallas? ¿Hay alguno que haya venido y su tiempo haya sido solo de felicidad y de prosperidad? No, hermanos. ¿Cuánto han sufrido, hermanos, o sufrieron los profetas de la antigüedad? Me ponía yo, hermanos, a pensar, pues en muchos de ellos, pero vino a mi mente el profeta Elías. Como él mismo da testimonio, profetas falsos, 450 de aquel Baal, ¿verdad? De aquel Dios falso llamado Baal. Y profeta de Dios solo yo. Y me persiguen para matarme. ¿Sí? Al único profeta de Dios, al único profeta verdadero, al cual deberían el mundo entero escuchar y obedecer. ¿Qué querían hacer con él? Matarlo. Y ahí está el testimonio, huyendo el hombre de Dios por el desierto, a días de camino, hermanos, exponiéndose, hermanos, en su cuerpo, hermanos, al calor, al sol que le calcinaba su piel, a la falta, hermanos, de agua para beber, ya, hermanos, desfalleciendo porque ya no podía más, huir de aquellos que querían, hermanos, quitarle la vida, al punto que ya cuando ya él no podía más, hermanos, expresa un clamor: basta ya, Jehová, quítame la vida, miren la condición en la que estoy. Pero estando en esa condición llegó Dios, hermanos, y a través de sus ángeles vino el consuelo. Allá en el desierto le dio Dios agua de beber, allá en el desierto le dio Dios pan para comer, hermanos, y lo fortaleció y lo cuidó Dios, hermanos, en aquel lugar. Allá escondido, hermanos, en una cueva, y ahí venían los aves del cielo, hermanos, y le traían el alimento al siervo de Dios. Pero quiero resaltar, hermanos, la condición en la que vivía. ¿Por culpa de quién? Por culpa del mundo. Cuando estos hombres lo que traen, hermanos, es paz, es amor. Esos hombres lo que traen, hermanos, es vida. Es lo que traen ellos para el mundo, salvación. Y eso es lo que, hermanos, la forma en que el mundo lo recibe. Porque Satanás quiere destruir el plan de Dios. Sí. Por eso vemos nosotros en la Escritura cómo, hermanos, cuando iban a ser un hombre de Dios como Moisés, porque en el plan de Dios ya estaba que Dios iba a sacar al pueblo de la esclavitud. Y Dios iba a sacar a ese pueblo, hermanos, levantando a un hombre. Ese hombre, hermanos, se llamaba Moisés. Ya estaba este hombre en el plan de Dios y ya el enemigo, hermanos, sospechaba de esas cosas. Y apenas iba a nacer este hombre, apenas iba a nacer, ¿verdad?, del vientre de su madre, este gran siervo de Dios. Ya el enemigo quería acabar con su vida. ¿Sí? Ya Satanás se había introducido en hombres malvados, en hombres perversos, que hacen cosas inhumanas para poder, hermanos, destruir el plan de Dios.
¿Sabes qué hizo Satanás, hermanos? ¿Qué hicieron aquellos hombres movidos por Satanás? Para tratar, hermanos, de quitar la vida a ese niño que iban a hacer. Fue dada una orden de matar a todos los niños hebreos. Fue dada una orden que cuando las parteras llegaran a atender, hermanos, y vieran que aquel niño que nacía era varón, que de una vez le quitaran la vida. Esto, hermanos, refleja, hermanos, la maldad de Satanás. Sí. Éxodo capítulo 1, versículo 15. Quiero resaltar de este pasaje, hermanos, cómo estos hombres actúan, hermanos, inhumanamente. Con tal, hermanos, de hacer daño a los siervos de Dios. Han querido detenerlos, hermanos, aún, hermanos, desde su nacimiento. Porque esto, hermanos, de mandar a matar a todos los niños, era queriendo extinguir la vida del niño Moisés. Así, hermanos, fue esto. Como también en el tiempo de Herodes. Lo veíamos nosotros, venía el Señor Jesús. Se habían visto las señales y ya estaba el enemigo trabajando otra vez, hermanos, de hombres inhumanos, perversos, que se valen de cualquier estrategia con tal de destruir el plan bendito de Dios. No ha intentado el enemigo, hermanos, destruir ese niño. Hermanos, apenas vino a este mundo, mandaron a matar también a todos los niños menores de 2 años, buscando acabar con la vida del Señor Jesús. Eso es el trabajo del enemigo. Y por eso, hermanos, si nosotros no conocemos estas cosas, cuando vemos que los siervos de Dios atraviesan sufrimientos, puede ser que Satanás, hermanos, por momento nos saque ventaja. Yo me acuerdo en el tiempo del apóstol Samuel, cuando vino a él, hermanos, una enfermedad dolorosa, una enfermedad que le fue quitando, hermanos, su fortaleza. Se levantaron algunas gentes en el mundo diciendo, no que era un hombre de Dios, no que tenía poder para levantar muertos y para sanar. ¿Por qué no se sana a sí mismo? Porque los hombres, hermanos, del mundo no conocen este testimonio. Es un falso profeta, es un falso apóstol, porque no tiene poder para curarse. No conocen el testimonio. No saben que los hombres de Dios, hermanos, pasan siempre momentos muy difíciles. Pasan momentos complicados en sus vidas. Pero qué bueno que viene a nosotros la palabra de Dios, la cual viene a nosotros, hermanos, para que Satanás no nos gane, para que Satanás no saque ventaja de nosotros. Porque Satanás va a querer siempre mostrar a los hombres de Dios como si fueran hombres falsos. ¿Qué decían de Cristo, hermanos? Cuando vieron que sufría, no que tiene poder. Si tienes poder, ahora bájate de la cruz, desciende de ella. A otro salvó y no puede salvarse solo. Porque Satanás es muy astuto y siempre está queriendo, hermanos, apartar a la humanidad de los hombres de Dios. Porque no quiere que la humanidad escuche a los siervos de Dios y trata de mostrarlos como hombres
engañosos. Así decían del apóstol Samuel. Miren la enfermedad que tiene. Si nosotros leemos en la Escritura, los apóstoles también, hermanos, pasaron por momentos complicados en su salud. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Mucho le he pedido a Dios que me quite este aguijón que llevo en mi cuerpo. Hermanos, hablaba de su enfermedad que lo aquejaba día a día y que era un estorbo para, hermanos, él. Era una enfermedad pesada que llevaba, pero dice Dios me ha dicho, bástate mi gracia. Y pues ahí estaba el hombre de Dios. Y no por eso era un falso apóstol. No era un apóstol de Dios. Pero debemos nosotros comprender estas cosas, porque Satanás puede sacar ventaja, hermanos, de la ignorancia o del escaso conocimiento. Vemos nosotros cómo entonces vienen los hombres de Dios desarrollando el plan de Dios, hermanos, llevando a cabo el trabajo que Dios les encomienda. Y cuando el mundo les empieza a obedecer y cuando el mundo los empieza a escuchar, es cuando el enemigo más se enfada, más se enoja y planean, hermanos, los hombres la manera de detener a los siervos de Dios. Vino el Señor Jesús a este mundo y hubo un momento, hermanos, de gloria para Él. Un momento, hermanos, en el cual entró, hermanos, a Jerusalén y la gente se estaba a la orilla del camino y la gente, hermanos, le abrían paso, tenían palmas en sus manos y la gente glorificaba a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Un momento, hermanos, en el cual la gente escuchaba a Jesús, se acercaba para oírle. Y ahí es cuando el enemigo más se enfada y más busca, hermanos, detener de una u otra manera este trabajo. Dicen en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 12. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Dice así para la honra y la gloria del Señor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Cómo estaba la gente, hermanos? ¿Estaban contentos? ¿Verdad que sí? Salieron a escuchar, a recibir al Señor. Una multitud de personas muy contentas, hermanos, palmas en sus manos, gritos, hermanos, de alegría. Hosana, Hosana. Era la exclamación, hermanos, tan hermosa que se oía en aquel momento. Pero mientras la multitud se gozaba, mientras el pueblo estaba alegre al ver al enviado de Dios, unos corazones perversos ya estaban, hermanos, trabajando en contra. Ya tenían planes perversos para detenerlo. De momento ya, hermanos, algunas cosas de esos planes perversos las habían desarrollado, pero no les habían funcionado. Ellos pensaban que al enfrentarse a Cristo y contradecirle era detenerlo. Ellos pensaron que en traer a aquella mujer que habían encontrado en pecado, hermanos, iban a poder destruir, ¿verdad?, al Señor. Porque aquella mujer se la llevaron para desacreditarle. Porque para eso presentaron a aquella mujer en pecado. Porque aquello no lo hicieron de la casualidad. Fue un plan ya elaborado. Llevemos a esta mujer y ahora sí llamemos a todo el pueblo a ver qué contesta. Si contesta que no le quiten la vida, pues está en contra de Dios, en contra de la ley de Moisés. Y si dicen que deben apedrearla, pues ¿qué es lo que viene predicando?
Esto no fue obra de la casualidad. Fue, hermanos, ya algo montado, trabajado, de la manera en la cual querían sorprender al Señor Jesús, pero no lo podían sorprender, porque en el Señor Jesús había la sabiduría de Dios. Sí, en Él, hermanos, en Él había, hermanos, conocimiento, había sabiduría, en Él habitaba el mismo Dios. Y no hubo manera, hermanos, de que lo pudieran, hermanos, dejar desacreditado o el ridículo, hermanos, con aquellos enfrentamientos que le hacían. Y ahí viene el Señor y todo el mundo dice, Hosana, Hosana, y alegres, pero aquellos que trabajaban, que ya tenían un plan para detenerlo, se sentían furiosos por dentro. Dice el versículo 19, el versículo 19 dice, pero los fariseos dijeron entre sí, fíjate, ya habían hombres que querían detenerlo. Los fariseos eran unos de ellos, decían entre sí, ¿ya veis? Que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. La expresión de los fariseos, hermanos, era una expresión de hombres frustrados. Ya veis cómo no hemos conseguido nada, porque en muchas ocasiones intentaron detener aquel plan, detener la misión de aquel hombre, querían callarlo para que no predicara el evangelio hermanos, el evangelio de salvación. Y pensaban que lo estaban deteniendo. Y cuando entra el Señor y aquella gran multitud le recibe, ¿cómo se sienten? ¿A qué se sienten, hermanos? En la manera en que vemos nosotros aquí escrito, ¿hay una frustración en ellos? ¿No ves lo que hemos hecho en contra de Él? Y mira cómo le siguen las personas. Mire cómo le persiguen, mire cómo lo alaban. Mirad que el mundo va detrás de Él. Frustrados, hermanos, porque no podían detenerse. Aquel hombre enviado de Dios. Hablo del Hijo de Dios, del Señor Jesús. Por momentos se levantaban, hermanos, y ya era tanta la furia que lo rodeaban. Con tal, hermanos, de un descuido que tuviera quitarle la vida. Sí, eso querían hacer, hermanos, aquellos hombres perversos. Ahí se acercaban ellos diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Pero el Señor los desmiente. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Ya había gente, hermanos, queriendo detenerle. Y apenas, hermanos, iniciaba su ministerio. No tenía, hermanos, mucho recorrido y ya se acercaban a él queriendo quitarle la vida. Hombres que decían ser hombres de Dios. Hombres que decían somos hijos de Abraham. No es cierto, dice el Señor. Ustedes son hijos del diablo. Porque el diablo ha sido homicida desde el principio. Y ustedes, las obras del diablo, es lo que quieren hacer. Quieren quitarme la vida. Y empieza a decir: Satanás es el padre de la mentira. Y es que, hermanos, así opera él, a través de la mentira.
queriendo detener el plan de Dios, como lo veíamos el domingo anterior. Pero Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Pues vemos en la Escritura, hermanos, que uno de estos hombres llamados apóstoles lo recogió Dios de este mundo, porque el mundo no era digno de ellos. Escuchemos bien lo que estoy diciendo. A uno de estos hombres llamados apóstoles, Dios se los llevó, porque el mundo no era digno de ellos. Porque siendo hombres de bien, hombres, hermanos, que traen salvación, que traen vida, no era el mundo digno de recibirlos. Porque eran hombres perversos, hombres, hermanos, malos, que hacían cosas malas. Eso es, hermanos, algo de lo cual estamos viendo en esta mañana. Cómo han querido detener, hermanos, el plan de Dios. Y creen ellos que atacando, hermanos, a los siervos de Dios, van a detener, hermanos, todo el proyecto que tiene Dios. Es lo que él cree, es lo que Satanás cree, y es lo que ha procurado. Aquellos apóstoles que Dios no recogió y los dejó un tiempo más en el mundo, fueron muy prevenidos y hermanos, fueron puestos alerta por el mismo Señor Jesús de que iban a quedar en este mundo, pero que en este mundo iban a encontrar sufrimiento y dolor. En este mundo iban a ser despreciados y desechados. A unos se los llevó, y a los que dejó en este mundo, hermanos, les advirtió todo lo que iban a sufrir y padecer. Hechos capítulo 9, versículo 15. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. Está hablando nuestro Dios acerca del apóstol Pablo y le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Sabía Dios, hermanos, que a su apóstol iba a padecer? Está llamando, hermanos, a uno de sus siervos y le está encomendando, hermanos, el trabajo de llevar, hermanos, paz al mundo, de llevar salvación al mundo. Pero sabía Dios, hermanos, que iba a padecer, que iba a sufrir. Sí, hermanos, lo sabía. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. A ver si me ayudan a darle lectura. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. Ahora he anticipado yo el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que ella me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, que por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Está el apóstol Pablo, hermanos, ejerciendo su ministerio, trabajando, hermanos, conforme a lo que Dios le ordenó. E iba por las ciudades llevando el evangelio de salvación. Pero él sabía lo que le esperaba en aquellas ciudades. Él era consciente, porque el Espíritu Santo lo prevenía. Dice el Espíritu Santo, me va diciendo por toda la ciudad, me va dando testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Se enfrentaba a esas cosas el hombre de Dios. Prisiones y tribulaciones.
Pero qué hombres más valientes. Sí, hermanos. Los hombres de Dios son muy valientes. Los hombres de Dios no se amedrentan ante, hermanos, los enemigos que se levantan en contra de ellos. Vamos viendo nosotros, hermanos, a través de la Escritura, cómo el apóstol Pablo con valentía se enfrentaba a todas aquellas complicaciones que venían a su vida. Dice, es que mi vida la tengo en poco, porque me interesa más el llevar salvación a la gente con necesidad que ponerme yo a cuidarme a mí mismo. Ay, que no vaya yo a sufrir. Ay, que no vaya a padecer. No, mejor no voy allá porque me van a hacer daño. Poco le importaba al apóstol que le hicieran daño. Él quería cumplir con la encomienda que Dios le había dado. Qué hombres más valientes. Pero vemos nosotros cómo la Escritura nos dice que ellos vienen a este mundo a sufrir y a padecer. Y no hay quien de ellos haya pasado por este mundo y no haya sufrido. Y no haya padecido algo. Todos ellos sufrieron. Pero quiero, hermanos, que pongamos mucha atención a lo que voy, hermanos, al punto donde quiero llegar. En ocasiones, el sufrimiento de los apóstoles o de los hombres de Dios, el sufrimiento más grande que ha venido a ellos, ha sido provocado por falsos hermanos, por personas internas del mismo pueblo de Dios. Gente que se infiltra en la iglesia, pero que no son de la iglesia, para buscar dividir, para buscar, hermanos, destruir. Esto es una estrategia de Satanás. Y Cristo, hermanos, daba testimonio de ello. Esto no nos va a escandalizar. Y no vamos a decir, ¿por qué pasa esto en la iglesia? Hermanos, es algo que ya el Señor Jesucristo, hermanos, nos previno de todas esas cosas. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 24. Miren qué bonita la parábola, hermanos, la cual el Señor Jesús trajo, en la cual vemos reflejado lo que estamos diciendo. En ocasiones, el sufrimiento más grande de los hombres de Dios ha sido provocado por los mismos falsos hermanos o por los mismos de su pueblo. Porque a Cristo, hermanos, el sufrimiento que le trajeron, hermanos, no fueron gente de otro pueblo o de otra nación. No fueron los romanos, fueron los mismos judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vamos a leer la parábola, Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice así: les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Recoged el trigo en mi granero. Esta es una parábola, hermanos, la cual el Señor Jesús, de momento, hermanos, la menciona y los discípulos no entendían de qué se trataba. A ver si entendemos lo que leímos. Dice que llegó, hermanos, un padre de familia
llamó a sus trabajadores, ¿verdad? Y les dijo, aquí hay buena semilla. Y ahí está el campo, vayan a sembrar. Y fueron ellos con buena semilla y la sembraron en aquel campo. Pero por la noche vino un enemigo y trajo una semilla mala, trajo la cizaña. Y llegó el enemigo, hermanos, y en la noche la plantó también en aquel campo. Entonces cuando creció el trigo, cuando crecieron aquellas plantas, también creció la mala hierba, también creció la cizaña. Y ahí estaban los discípulos diciendo, ¿qué hacemos entonces, Señor? Mira, permítenos y vamos y arrancamos la hierba mala, la cizaña, y la botamos para que el trigo. Dijo el Señor, no la arranquen. Me da pendiente que cuando ustedes vayan a arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Porque si nosotros nos ponemos a ver, hermanos, cuando el trigo nace y no ha dado aquella espiguita, la cizaña, hermanos, crece y es muy parecida. Es casi idéntica. Es muy difícil de identificar qué es cizaña y qué es trigo hasta que aquella planta empieza a dar su fruto. Aquellas espiguitas, hermanos, que dan el trigo, ya ahora sí se identifica qué es bueno y qué es malo. Dijo el Señor, no la arranquen porque hay un peligro. Yo no quiero que el trigo lo arranquen por arrancar la cizaña. Ahí que queden juntos. A un final ya, en el tiempo de la siega, ahí sí voy a mandarlos a todos ustedes que arranquen toda la cizaña, la hagan en manojos y la echen al fuego. Ya que se queme. Y el trigo, que lo pongan en mi granero. El Señor Jesús, más abajo, si continuamos leyendo, da una explicación de esta parábola. Versículo 37 del mismo pasaje, Mateo 13, 37. Explica el Señor Jesús esta parábola y dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ven qué bonita la explicación de esa parábola? De momento no se entendía. De momento era algo incomprensible para ellos. Pero una vez que le explica el Señor, miren qué bonito dice. El campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos de Dios. El enemigo es Satanás. Y la semilla mala son los hijos del maligno. Son los hijos del diablo. Y ahí están plantados en el mismo campo. Y su trabajo es ahogar. Su trabajo es destruir. Porque es lo que hace la cizaña. Crece, hermanos, y ahoga aquella planta, ¿verdad? Se le sube encima y ahoga aquella planta hasta el punto de destruirla, de causarle muerte. Esos hijos de Satanás que están, hermanos, plantados por él, sirven de tropiezo. Así es, ¿verdad? Así vemos nosotros como pues el Señor Jesús da testimonio. No nos debe, hermanos, escandalizar de que entre todas aquellas buenas semillas, de entre todos aquellos buenos hijos de Dios, haya uno, haya dos, haya tres por ahí, que no crean en los siervos de Dios, que no crean en el que está al frente de la iglesia, que murmuren de él,
que critiquen, hermanos, sus hechos o quieran, hermanos, en algún momento causarle algún daño. Si el Señor Jesús, entre 12 discípulos, hubo uno el cual no creyó en Él, hubo uno que le traicionó, hubo uno que le robaba, hubo uno que aparentaba ser otro más, porque así es. Hay quien está en la iglesia y aparenta ser un buen cristiano, y aparenta creer, pero sus obras dicen lo contrario. Sus obras lo descubren. Si eso sufrió el Señor, ¿cuánto no más en este tiempo, hermanos, cuando Dios le ha dado, hermanos, ha levantado muchos hijos, hermanos, en este mundo? Ahí infiltrados habrán, hermanos, algunos, los cuales tratarán siempre, hermanos, de traer angustia a los siervos de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla de sus sufrimientos, de su dolor por el cual atravesaba, vemos nosotros que sufría, hermanos, por aquellos que eran ajenos a la iglesia, pero también a veces por gente que era de la iglesia. Vemos los sufrimientos, hermanos, de los cuales él describe, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Lo tenemos todos? Voy a darle lectura, miren. Dice así para la honra y la gloria del Señor. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Vamos meditando, hermanos, en los sufrimientos que pasaron que pasan los hombres de Dios, los siervos de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús previno al apóstol Pablo de que iba a tener sufrimientos en su vida? Que iba a tener prisiones. Hermanos, empezamos a leer y dice de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. La ley permitía 39 azotes, no llegar a los 40. Pero imagínate 5 veces, hermanos, atado a un poste, el apóstol del Señor atado a un poste, y un hombre, hermanos, despiadado con un látigo, marcando su cuerpo, azotándole su espalda 39 veces, hiriendo su cuerpo. ¿No era un sufrimiento esto muy grande? ¿Sabes qué le decían? Esto es para que aprendas, para que te quedes callado, para que no prediques. Lo soltaban, hermanos. Con qué valentía se iba él, hermanos. Y cuando podía regresaba y continuaba la predicación. Y así lo volvían a tomar, hermanos, 5 veces. ¿Cómo tendría el hombre de Dios su espalda, hermanos, marcada, flagelada, hermanos, por hombres perversos y malignos usados por Satanás para causarle dolor? A un hombre que lo que traía era paz al mundo, que traía salvación al mundo. ¿Cómo estaría la espalda, hermanos, del hombre de Dios? Destruida, hermanos, llena de cicatrices por aquellos azotes. Pues un castigo, hermanos, poco el recibir 39 azotes. 5 veces dice lo he sufrido. Sigue diciendo el 25. 3 veces he sido azotado con vara. Aparte de aquello, 3 veces ha sido, dice, azotado con vara. Una vez apedreado. ¿Te acuerdas, hermanos, que lo apedrearon cruelmente y lo dejaron porque pensaron que estaba muerto? Él da testimonio. Una vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones,
peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar. Dice, mucho cuidado lo que estamos hablando, peligros entre ¿qué? Falsos hermanos. O sea que aparte de todos esos sufrimientos que le causaban los gentiles, gente, hermanos de afuera, también habían falsos hermanos que querían, hermanos, hacerle daño. Que el hombre de Dios se sentía en un riesgo, se sentía que estando con ellos estaba en peligro de muerte. Estaban en la iglesia. ¿Falsos qué? Hermanos. Dice el 27, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de todas esas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es la descripción, hermanos, de los sufrimientos de un hombre de Dios. Sí, los sufrimientos de un hombre de Dios. Qué triste, hermanos, es ver cómo el mundo recibe a los hombres de Dios. Qué lamentable. ¿Por qué los hombres de Dios, hermanos, no se reciben como lo que son, enviados de Dios? ¿Y por qué el mundo, hermanos, no los deja trabajar con libertad? Porque el enemigo, porque Satanás quiere detener el plan de Dios. En todo momento, hermanos, trabaja para detener el plan de Dios. Pero Dios nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, a entender estas cosas. Porque hoy la iglesia atraviesa por un momento difícil. Sí, en el cual el apóstol de Dios, hermanos, es tomado, hermanos, y es metido en una prisión. No es, hermanos, la primera vez que sufre un hombre de Dios esto. Y no será la última vez. No será la primera vez, hermanos, que vengan hombres y se levanten con mentiras y engaños, queriendo destruir al ungido de Dios y queriendo, hermanos, destruir a la iglesia. No será la primera vez, porque ya ha ocurrido en muchas ocasiones, y no será la última. El enemigo no se cansa de trabajar, es necio, él siempre va a estar, hermanos, queriendo destruir. Pero qué bonita la respuesta de este pueblo, de esta iglesia. Yo me ponía a ver cómo un columnista de uno de los periódicos más prestigiosos, hermanos, de Estados Unidos, empezaba él a decir, hermanos, cómo hombres se han levantado con ataques muy fuertes, con varios objetivos, con varios propósitos. Siendo una persona que no es de la iglesia, analizaba qué es lo que busca aquellos ataques, hermanos, desmedidos contra el hombre de Dios. Y decía eso, decía aquel columnista en su escrito. Primeramente, lo que querían ellos, ¿verdad?, era destruir a ese grupo religioso. Que cada quien se decepcionara, que cada quien se fuera a su casa y que esto se desvaneciera. Pero decía que el columnista se ha equivocado, porque hoy más que nunca están unidos, porque hoy más que nunca siguen adelante. Aquellos que decían, porque así lo expresaron, la luz del mundo sufre un apagón, se equivocaron, porque hoy vemos más que nunca cómo hay bautismos en todo el mundo, cómo los templos se llenan, cómo viene la palabra de Dios y cómo se ven ellos gozosos en su fe. Querían ellos destruir y no han podido. Decía aquel hombre, ¿qué es lo que hubiese logrado estos ataques? Decía, destruir. ¿Qué pueden haber ocasionado estos ataques? ¿O lo que está pasando con esta iglesia? Que otro hombre de entre la iglesia se levantara y tomara el lugar. Se levantara otro líder para que le siguieran. Pero volvemos a ver a ese pueblo, y tanto los servidores, los del cuerpo ministerial, siguen fieles y leales a su líder.
Porque sí, el cuerpo ministerial, hermanos, ha sido fiel y leal al apóstol de Jesucristo. Y dice aquel escrito, y además si alguno se levantara, la iglesia no lo apoyaría. Sabe que no tendría el apoyo de la iglesia. Está hablando gente, hermanos, que no es de la iglesia y que han investigado un poco la situación. Quisieron ahorillarlos y que se escondieran, y quisieron ridiculizarlos y con golpes, maltratos verbales, ¿verdad? Pues maltratarlos y que ellos respondieran de la misma manera. ¿Y cómo han actuado? Se han refugiado en oración, en ayuno. Han redoblado sus oraciones y se han encomendado a su Dios. Esa ha sido la respuesta de la iglesia ante estos ataques desmedidos en contra no solamente del apóstol del Señor, sino que atentan, hermanos, contra la fe de todo este pueblo, de toda esta iglesia. Pero esta iglesia es una iglesia madura. Esta iglesia es una iglesia entendida. Esta iglesia ha creído, hermanos, en el hombre que nos guía. Sabemos que es un hombre honorable, un hombre limpio. Decía uno de esos hombres, ¿qué errores cometen los periodistas? Los falsos periodistas, los falsos reporteros. Si ellos por un momento, antes de emitir un criterio, hubieran buscado quién es ese hombre llamado Naasón, y hubieran visto en el internet la transparencia de su vida, hubieran visto cuando él se presenta a traer mensajes a la humanidad, todas aquellas personas que llegan a escucharlo, ahí está en internet sus impresiones y dicen, es un hombre de Dios, su mensaje es profundo, su mensaje es hermoso, su mensaje es de paz, es de unión. Su trabajo es, su palabra es de beneficio para la humanidad. Si hubieran tan siquiera investigado un poco quién es ese hombre, se hubieran abstenido. Un hombre que ha recibido, hermanos, reconocimientos por su labor humanitaria. Porque es un hombre, hermanos, que se desvive por el necesitado. Si tan siquiera hubieran averiguado un poco quién es ese hombre. Y decía aquel hombre que escribía, si tan solo también hubieran averiguado quién es ese que le acusa. Porque hasta ahora empiezan a investigar y en esta semana se han dado cuenta que es un hombre corrupto, que ha llegado a ese grado que tiene por corrupción. Hasta ahora. Y hemos visto ya cómo en esta semana han cambiado la información, ¿verdad?, que han dado esos hombres al mundo entero, y ahora se ven más mesurados a la hora de hablar. Pero cuando empezaron esos ataques, fueron despiadados, fueron malos, fueron inhumanos. Pero Dios, hermanos, es el que cuida a este pueblo. Y esta iglesia sigue adelante. Y el propósito de Dios sigue firme. Y el plan de Dios se tiene que ir cumpliendo. Y en ese plan de Dios, hermanos, está que este mensaje de salvación llegue al mundo entero. Y nosotros somos parte de ese plan también. Y nuestro trabajo es anunciar las buenas nuevas de salvación. Y nuestro trabajo es dar testimonio al mundo. Sí, es el propósito del apóstol de Dios, que nosotros sigamos predicando. Dijo él, hermanos, hace un tiempo atrás, si algún día yo cayere preso, fuere puesto en prisión porque quieren detener o quieren callar mi boca, no me callarán, porque allá en las prisiones yo inundaré esos lugares de la palabra de Dios. Y ustedes estando en libertad, ustedes inundarán el mundo con la palabra de Dios. Y así, hermanos, va a ser. Vemos nosotros a través del internet, hermanos, cómo esta iglesia sale a las calles, sigue predicando, siguen habiendo bautismos en muchas partes del mundo. El día domingo recibíamos nosotros una hermosa noticia. Pues un señor polaco, hermanos, el cual conocemos nosotros, pues con alegría decía, Dios ha tocado mi corazón. Fíjate, en tiempos en que se han levantado hermanos, tantas cosas en contra de la iglesia, y luego de la iglesia disminuir el ánimo de las personas, más bien, hermanos,
Ha sido lo contrario. Porque ellos maldicen, pero Dios bendice. Y decía él, estaba en la escuela dominical y escuché que iban a haber bautismos en otra iglesia muy cercana y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar. Y dije, Dios ha tocado mi corazón. Yo quiero bautizarme el día de hoy. Y saliendo de la dominical, agarró su vehículo y se fue, ¿verdad?, hasta la otra iglesia y bajó, hermanos, ese día a las aguas del bautismo. Muy contento me llamaba y decía, soy el cuarto polaco bautizado en la iglesia y me siento muy contento. Yo voy a ir a Estados Unidos porque tengo un problema en mi salud, pero dice, quiero pues en este año ir a visitarlos y estar con ustedes en aquel lugar. Hermanos, la iglesia no se detiene. La iglesia sigue creciendo. Y nosotros cumpliremos la encomienda que un hombre de Dios nos ha dado, de predicar este evangelio en todo el mundo. Sí, es nuestro trabajo, es nuestra misión. Y el plan de Dios se seguirá cumpliendo, seguirá adelante. El enemigo no lo va a poder detener. No va a poder, hermanos, impedir el crecimiento de esta iglesia. Dios nos ayude y que comprendamos que esto, hermanos, que está pasando, hermanos, es Dios que lo permite. Es Dios, hermanos, el que permite esas cosas, ¿verdad? Pero un propósito hay detrás de todo esto. Vendrá, hermanos, después de esto, momentos, hermanos, de regocijo, de alegría. Sí, porque después, pues, hermanos, de la tormenta, vemos nosotros que viene la calma, la serenidad, viene, hermanos, la alegría. Dios nos ayude a cada uno de nosotros a entender estas cosas. Una vez más, platicamos de estas cosas con libertad, porque si nosotros desconociéramos estas cosas, seríamos uno más de ese montón de hermanos que se unen a las críticas sin conocer, sin saber, que sin tener conocimiento, hermanos, abren sus labios, hermanos, y hablan cosas que no comprenden ni entienden. Seríamos de aquellos en los cuales Satanás siembra dudas, pero no somos de esos. Estamos firmes en la fe, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Porque este pueblo es el pueblo de Dios. Y Dios es el que, hermanos, nos lleva de triunfo en triunfo. Que esta palabra venga a servirnos para nuestra edificación.